Bien, hola a todos, les comparto la pantalla para ver lo referente a esta sesión. Bien, miren, en los temas anteriores, básicamente lo que estuvimos viendo es cómo obtener los momentos a partir de fuerzas, que fue el tema anterior. Y bueno, esto viene derivado de que estamos haciendo el análisis biomecánico de los movimientos del cuerpo humano. Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular los momentos, pero a partir, o cómo calcular el momento a partir de un momento, ¿ok? Entonces, anteriormente, lo que vimos, tenemos, o ya vimos, que es lo referente a cómo calcular el momento a partir de las fuerzas, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros aquí, ese momento es denotado por la letra M subíndice 0. Sí, y ese lo podemos encontrar, o la información que requerimos es la del vector de posición del origen a ese punto, ¿sí? En especial multiplicado por la fuerza, ¿sí? En el caso, hubo otro momento que definimos al inicio que decíamos que nos decía la cantidad de movimiento que se tiene. Este lo denotábamos con la letra L y era la sumatoria de la masa iésima por su velocidad, ¿sí? Y pues, es un momento lineal, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos la figura que tenemos ahí, ¿sí? Podemos ver cómo ahora, o la idea de este análisis es, y podemos analizar cómo ahora la cantidad de movimiento o momento también va a producir un momento con respecto al origen, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestras partículas, velocidades, un vector de posición y el origen, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces, el momento de momentum, ¿sí? Ahora lo vamos a denotar con la letra H subíndice 0, ¿ok? Y va a ser, o la fórmula nos dice que es el vector de posición desde el origen hasta la iésima partícula, ¿sí? Producto cruz por la masa de esa iésima partícula y su velocidad, ¿sí? Entonces, insisto, este vector es el que nos va a conectar la posición entre el origen y esa partícula. Si ahora hablamos o consideramos un sistema de partículas, ¿sí? Como también lo hemos venido viendo, pues entonces ahora tenemos la sumatoria, ¿sí? Y es la sumatoria de cada producto cruz, ¿ok? Entonces, esa expresión nos va a definir lo que se conoce como momento de momento. Bien, si nosotros derivamos respecto al tiempo esa ecuación que nosotros obtuvimos, ¿sí? La ecuación de momento de momentum, ¿sí? Pero considerando el sistema de partículas, ¿sí? Pues nosotros tendríamos esta expresión. Si nosotros, o sea, por ejemplo, la expresión de la que viene la voy a colocar aquí arriba, ¿sí? La expresión que estamos derivando, en la que es la sumatoria del vector de posición, producto cruz, de la masa yésima por su velocidad. Entonces, si nosotros observamos esa ecuación, pues podemos dar cuenta que es un producto, va a ser una derivada de un producto. Y entonces tenemos que aplicar la metodología para derivar un producto, por ejemplo, que es U por la derivada de B más B por la derivada de U. ¿Ok? Entonces, al hacer la derivada, nosotros llegamos a esta expresión. ¿Sí? Esta primera parte que tenemos aquí, si ustedes observan, son velocidades, ambos. Entonces, ese término tiene al hacer nosotros el producto cruz, pues este producto va a tener la misma dirección. Por lo tanto, hace que el producto cruz de estos dos vectores con estas características pues sea igual a cero. Y entonces lo que nos va a restar para esa expresión es la que tenemos aquí abajo, ¿sí? El segundo término de esa derivada. Bien,
Ahora, si nosotros observamos, si esta parte que queda aquí, bueno, me voy a regresar poquito. Aquí esta es la derivada de la velocidad, que pues nosotros podemos decir que es la aceleración o la derivada de la velocidad de la aceleración, entonces quedaría masa por aceleración, ¿ok? Si nosotros observamos este término, pues masa por aceleración es fuerza. Entonces también nosotros los podemos expresar así, ¿sí? Que la derivada del momento, del momentum, es igual a la sumatoria del producto cruz entre el vector de posición y la fuerza de la yésima partícula, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, o vamos a también podemos observar que este término de aquí, este que está aquí, si nos regresamos, pues también nosotros teníamos un término parecido cuando definíamos la parte de momento, que este nos decía que era la sumatoria del vector de posición, ¿sí? Producto cruz con la fuerza. Y entonces esto nos lleva a precisamente esta igualdad, que esa derivada del momento del momentum también es igual a, al momento, ¿sí? Y ese momento, pues está relacionado con las fuerzas, ¿ok? Entonces, esa igualdad también la podemos hacer. Y entonces ya, si lo vemos como un sistema de partículas, pues vamos a tener estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones nos van a ayudar a hacer el análisis dinámico de un sistema de partículas que tiene la característica que realiza movimientos de rotación y traslación, ¿sí? Entonces, eso sería, por ejemplo, básicamente el movimiento del cuerpo humano, ¿no? Nosotros tenemos articulaciones que realizan movimientos de rotación, pero que gracias a esos movimientos de rotación, pues nosotros podemos generar un movimiento de traslación. Entonces, esta parte de arriba o esta primera ecuación se referirá a la parte lineal y esta de aquí se va a referir a la parte angular, movimiento lineal y movimiento angular. ¿Ok? Entonces, si podemos ver, por ejemplo, la segunda ecuación, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice que el momento del momentum se va a mantener constante a menos que el sistema sea actuado por un momento externo, ¿sí? O algo que donde impliquen fuerzas externas. Y eso pues es derivado de esto, ¿no? De esta definición de aquí, ¿sí? Entonces, en los ejercicios siguientes o en lo subsecuente, lo que vamos a ver son unos ejemplos donde el movimiento está basado en un análisis en una masa concentrada, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que la masa de un cuerpo pues es agrupada y posicionada en lo que es el centro de masa del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, un segmento del brazo, ¿sí? Se lo podemos representar como una varilla rígida con un punto de masa concentrado en el centro de la barra, ¿sí? Estos, pues, son modelos que se han utilizado, por ejemplo, en simulaciones de accidentes automovilísticos, también en análisis estructurales y de alguna manera, aunque son modelos simplificados, ¿sí? Que pueden generar errores, pues los errores se ha visto que son errores moderados en cuestión de las estimaciones de las fuerzas que actúan sobre ese sistema, ¿sí? Em, A pesar también de que son modelos muy simplificados o ideales, estos nos ayudan o nos proporcionan una visión de cómo los términos inerciales van a actuar, que actúan, perdón, con las fuerzas, cómo actúan, perdón, a un sistema, ¿no? En un sistema. Entonces, son modelos simplificados, pero sí nos dan información suficiente para ciertos análisis.
Bien, para empezar a ejemplificar un poquito esto y empezar a que tomen sentido las ecuaciones y cómo las podemos nosotros implementar y qué información nos van a dar, pues vamos a realizar un ejemplo. Dice un gimnasta que sostiene una barra gira desde una posición horizontal bajo la acción de la fuerza gravitacional mientras mantiene su cuerpo alineado en una línea recta. Determine las ecuaciones que rigen el movimiento de la gimnasta. ¿Ok? Entonces, ahí nos están pidiendo el modelado, o sea, las ecuaciones, no hay valores, no hay nada, necesitamos encontrar las expresiones que rigen el movimiento de la gimnasta. ¿Ok? Entonces, basándonos en lo que les decía, pues vamos a tomar ese dibujo y vamos a modelar a la gimnasta como una barra o una varilla con una longitud L, porque aquí no nos dice cuál longitud. Vamos a ponerle una masa M, ¿sí? Una consideración importante es que bajo este escenario vamos a pensar que la gimnasta no se flexiona, ¿ok? Que tiene la suficiente fuerza para mantenerse siempre en esa posición como se ve en la figura y no hay una flexión, ¿ok? Entonces, esa es una consideración que estamos haciendo. Entonces, si dibujamos nosotros o hacemos el mismo dibujo inicial, aquí tenemos el eje de referencia E2. Aquí tendríamos el sistema de referencia E1. Aquí tendríamos como los bracitos, la cabeza y a lo mejor aquí tenemos sus pies. Aquí vamos a poner que está precisamente la masa, ¿ok? Esta es la parte negativa. Si hacemos la misma idea del mismo dibujo, ¿sí? Pues estaría aquí, algo así, ¿no? MG. Si observamos ahí hay dos fuerzas, ¿sí? Que están aplicadas justo donde tiene las manos la gimnasta, perdón. Entonces, hacia acá está F1 y hacia arriba está F2. ¿Ok? Y bueno, el ángulo es el ángulo phi, ¿sí? Entonces, bueno, aquí para ver hacia dónde se está moviendo. ¿Ok? Entonces, ya los modelamos como una barra, ¿sí? Tiene una longitud L. Este es mi origen, ¿sí? Bueno, esta es la longitud L de la gimnasta, ¿ok? Ya colocamos el centro de masa más o menos a la mitad de la barra, ¿sí? Y bueno, ya vimos que el ángulo, este ángulo, es el que se forma entre la barra y el eje vertical, o entre la gimnasta y el eje vertical, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? El problema, pues nos dice, determine las ecuaciones que rigen el movimiento de la gimnasta, ¿ok? Entonces, basados en eso, pues ya hemos visto que es lo que las ecuaciones de movimiento, pues estamos hablando o estamos trabajando y modelando respecto a las leyes de Newton, que la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, en un general digo, ok, el modelado yo lo estoy haciendo en base a Newton y tengo que fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la idea principal. Ya si son sumatorias, algo bueno, pero ese es el concepto, ¿sí? Y entonces ahí vemos una aceleración, ¿sí? Nosotros no tenemos ninguna información. Entonces, si sabemos que vamos a utilizar esa expresión, pues entonces necesitamos encontrar la aceleración. Y para poder encontrar la aceleración, pues ocupamos la velocidad y para poder encontrar la velocidad, pues ocupamos la posición. Entonces, lo primero es encontrar la posición de ese centro de masa, porque es precisamente donde estaría haciendo efecto o donde estaríamos modelando bajo esa idea. Entonces, si nos vamos a la posición,
porque se trabó un poquito. Ok, ya. Posición. Pues entonces, ¿qué tenemos? Vamos a anotar como R y sería igual como decimos que está a la mitad. Nuestro centro de masa sería L entre 2 por el seno del ángulo en la dirección de E1 menos L entre 2 por el coseno del ángulo en la dirección de E2. Menos porque la proyección sería hacia en la parte negativa de ese eje E2. ¿Ok? Entonces, hasta aquí yo ya encontré la posición. Y entonces, pues, para encontrar la velocidad, pues lo único que hay que hacer es derivar. ¿Sí? Entonces, yo obtengo la velocidad, ¿sí? Y tengo la derivada respecto del tiempo de L entre 2, de 2, más L entre 2, seno de phi, E2. Aquí me equivoqué y era E1, permítanme. No era E2. Es E1. Y entonces, igual la aceleración. Pues si yo voy a encontrar la aceleración, pues igual, ¿no? Entonces, tendría yo A es igual, ustedes con calma la desarrollan. Está L entre 2 por el coseno de phi en la dirección de E1 más L entre 2 por el seno de phi en la dirección de E2 más, aquí seguiría, menos L entre 2 seno de phi en la dirección de E1 más L entre 2 coseno de phi en la dirección de E2. ¿Okay? Y entonces ustedes ya tienen la parte de la posición, la velocidad y la aceleración, que es la que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el modelado. Entonces, seguimos con la idea de que nosotros lo que tenemos que representar es esta famosa ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración, pues nos vamos primero a escribir estas ecuaciones en función de lo que conocemos. Entonces, vamos primero, ¿sí? Y analizamos en función de los sistemas de referencia, ¿no? Ay, perdón, aquí no sé por qué se borró. Sería E1. Entonces vamos a ver, vamos a encontrar la ecuación que de todo lo que esté ejerciendo las fuerzas, la masa, la aceleración en la dirección de E1 y vamos también a encontrar la correspondiente en la dirección de E2. Entonces, si ustedes observan en la dirección de E1, pues solo tenemos una sola fuerza, que es F1, ¿ok? Y entonces lo que va a quedar para la primera ecuación sería F1 aquí es igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Y entonces aquí tendríamos phi respecto de coseno de phi menos seno de phi y todo esto en la dirección de E1. ¿Sí? Y si observamos, por ejemplo, perdón, en la parte de este, la dirección de E2, pues ahí está actuando tanto la fuerza 2 como la parte de masa por gravedad, ¿sí? Estas dos están actuando.
Y entonces, pues hacemos igual la sumatoria, porque ahí hay más de una, ¿no? Entonces sería menos mg más F2 es igual, otra vez, a la masa por la aceleración en la dirección de E2. Entonces sería la masa por la derivada de L entre 2 por el seno de phi más por el coseno de phi. Esto es en la dirección de E2. Y entonces ya encontramos las dos ecuaciones de movimiento que rigen ya el movimiento de la gimnasta. Pero, ¿qué podemos observar? Si ustedes ven, tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, ¿sí? Es decir, las incógnitas que necesitan ser determinadas, ¿sí? Que están presentes durante todo el movimiento, pues es F1, F2 y el ángulo, ¿sí? El ángulo phi, que está en función del tiempo. Entonces, aquí tendríamos un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas, lo que hace que el sistema sea un sistema no lineal. ¿Cómo lo podríamos resolver si nosotros, tal cual lo implementamos? Pues una opción, si lo quisiéramos resolver, es tener sensores, ¿no? Tener a lo mejor acelerómetros, tacómetros, sensores de movimiento angular, tendremos que medir las fuerzas de reacción, y esto haría el sistema mucho más caro, ¿ok? Porque ya ahí estás dependiendo de que una de las variables pues sea sensada para poder, de estas dos, pues a lo mejor reducirlo y tener dos ecuaciones, dos incógnitas y poderlo resolver, ¿sí? Entonces, para evitarnos eso, ¿sí? O viendo qué otras opciones tenemos, pues lo que podemos hacer es encontrar otra ecuación, ¿sí? Una tercera ecuación que nos pueda ayudar precisamente a resolver este problema, ¿ok? Y esa ecuación, pues básicamente lo que nos ayudaría sería a complementar, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta sería, pues, ¿cuál es esa ecuación? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación que a mí me va a ayudar a resolver este problema? ¿Sí? Entonces, para poder resolver este problema, si ustedes ven, pues nosotros tenemos un momento, ¿sí? Entonces, es una gimnasta que está balanceándose, ¿sí? Digamos, bueno, me regreso al punto inicial. Ella está sujeta, ¿sí? En el origen, aquí en esta barra, y bueno, se está balanceando. Entonces, ahí pues ya vamos a ver que se está generando un momento respecto a lo que es considerando el centro de masa. Entonces, aquí la expresión que nos va a ayudar a obtener esa tercera ecuación, pues es encontrar el momento del momento. Entonces, la expresión que necesitamos es esta. ¿Sí? Donde esto sería los momentos producidos por las velocidades, los cuales son igualados a los momentos producidos por las fuerzas, ¿ok? Entonces, ahí es ir recordando. Sí, aquí voy a poner como una nubecita, que este M o este momento producido por las fuerzas, pues es lo que se da a partir de esta expresión, ¿sí? Entonces, si analizamos, si observamos nuestro diagrama de cuerpo libre, que nos vamos acá, podemos ver que solo una fuerza es la que crea momento. Y esa es la fuerza gravitacional, ¿sí? Esa fuerza está creando un momento respecto al origen. Las fuerzas F1 y F2 no están creando un momento respecto al origen, perdón, porque estas están actuando justo en el punto o sobre la bisagra, ¿sí?
Entonces, ahí estas no están creando momento. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos observar desde el diagrama de bloques, diagrama de cuerpo libre, perdón. Entonces, si primero nosotros determinamos, perdón, el momento, pues sería RC, o sea, la posición del centro de masa, mu producto cruz por las fuerzas, ¿sí? Y entonces, pues ahí lo único que hay que hacer es justamente sustituir los valores, ¿no? Si lo queremos ver así, sería este vector de posición, producto cruz por menos mg en la dirección de E2. ¿Ok? Esa sería la fuerza. Ahora, yo también necesito calcular este, ¿sí? Y luego para poderlo utilizar. Entonces, ese otro, recordemos que la expresión es igual. Como estamos haciendo referencia al centro de masa, pues vamos a referenciarlo todo al centro de masa, ¿sí? Y entonces, esas dos son los productos cruz que nosotros tenemos que realizar. Entonces, si empezamos, por ejemplo, con el producto cruz de M0, ¿sí? Del momento producido por las fuerzas, pues nosotros tendríamos E1, E2, E3, ¿sí? Y aquí tendríamos el vector de posición, pues es L entre 2 seno del ángulo. Voy a utilizar la S para denotar seno y la C para denotar coseno, porque si no, no me va a alcanzar. Y N2 sería menos L entre 2 coseno del ángulo, N3 es 0. No tenemos fuerza N1, tenemos una fuerza N2 que dijimos que era mg y 0. Entonces, si nosotros resolvemos esto, pues vemos que tendríamos mg, L entre 2, seno del ángulo en la dirección de E3. ¿Okay? Entonces, ahí tendríamos ya esta primera parte. Bien, ahora, si resolvemos para H, ¿sí? Entonces, sería H0 es igual a E1, E2, E3, y sería igual L entre 2 seno del ángulo. Estamos hablando de la posición L, porque es, aquí está la masa, el vector de posición, perdón, y luego es masa velocidad. Entonces sería L2 menos L2 coseno del ángulo, 0. Y ahora nos vamos por la segunda expresión, que sería M por la derivada del ángulo respecto del tiempo, L entre 2 coseno del ángulo, y aquí sería M por la derivada del ángulo respecto del tiempo, L entre 2 seno del ángulo y 0. ¿Sí? Déjenme agregar una diapositiva más. Porque si no, no va a alcanzar. Bien, entonces, si yo resuelvo esa parte, ¿sí? Pues tendría haciendo toda la... Ay, perdón. Tendría igual, sería L entre 2
seno del ángulo por m, la derivada del ángulo respecto del tiempo, por L entre 2, por el seno del ángulo, menos L entre 2, coseno del ángulo, m, la derivada respecto del tiempo, de L entre 2, coseno del ángulo, en la dirección de E3. Y entonces, bueno, aquí ya haciendo los productos quedaría, por ejemplo, L cuadrada entre 4, m seno cuadrado del ángulo, la derivada del ángulo respecto del tiempo, más L cuadrada entre 4m coseno cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo respecto del tiempo en la dirección de E3. Aquí podemos factorizar y nos queda L cuadrada entre 4m que multiplica al seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo respecto del tiempo en la dirección de E3. Esto por identidad es 1 y entonces tenemos L cuadrada entre 4m por la derivada del ángulo respecto del tiempo en la dirección de E3. Y bueno, hasta ahí es esta parte que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hay que igualar, ¿sí? Entonces, lo que se tendría que hacer es, quedamos que lo que tenemos que sacar es bueno, la expresión que nos va a dar esa ecuación es esta, ¿ok? Nosotros por separado estamos obteniendo cada una de las expresiones y lo que hay que hacer es igualar las dos expresiones y una vez que se igualen, pues hay que despejar, ¿ok? Hay que despejar ¿quién? Pues vamos a despejar lo que es esta parte, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que despejar de nuestra expresión. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, yo ya llegué a esto, ¿sí? De aquí voy a hacer en otro. Voy a volver a poner la expresión. Igual a m0. Entonces, siguiendo con el resultado que obtuvimos, pues esta sería m L cuadrada entre 4, la derivada de phi cuadrada respecto del tiempo en la dirección de E3. Y entonces así puedo igualar. Entonces tengo aquí m L cuadrado entre 4, la derivada en la dirección de E3 es igual a ¿qué? Pues a lo que yo obtuve para m. Entonces sería menos mg L entre 2 el seno del ángulo en la dirección de E3. ¿Ok? Y entonces ahí voy a despejar. Entonces despejo. Y tengo ahí menos mg L entre 2 seno de phi en la dirección de E3
entre m L cuadrada entre 4. Y entonces, haciendo el álgebra correspondiente, pues, ¿qué voy a obtener? Dos g seno de phi entre L en la dirección de E3. Y aquí está mi tercera ecuación. ¿Ok? Entonces ya obtuve yo las 3 ecuaciones que me van a ayudar precisamente a modelar el movimiento de esa gimnasta. ¿Ok? Y eso es lo que estábamos buscando, ¿sí? Esta ecuación que vemos aquí, pues es una ecuación que es conocida como la ecuación del péndulo simple, ¿sí? Y entonces, ahí nos dice, o bueno, el análisis nos dice que el periodo en el que la gimnasta rota o gira desde la posición horizontal, ¿sí? A la posición vertical, pues va a depender de la altura de la gimnasta, pero no de su peso, ¿ok? Y aquí por eso está la L. Cuanto más alta sea la gimnasta, más largo será el periodo de esa oscilación, ¿sí? Entonces, con eso nosotros obtuvimos ya las 3 ecuaciones de movimiento que van a regir la acrobacia, si queremos decirlo así, que hace esa gimnasta. Bien, ahora, el siguiente ejercicio dice, mientras está de pie un hombre, comienza a balancear sus brazos con frecuencia constante. ¿Okay? Calcule el momento del momentum alrededor del centro de masa del hombre. Y entonces, si ustedes observan ahí, primero está la primera figura es la posición anatómica, el sistema de referencia E1, pues ahí vemos hacia dónde está. El sistema de referencia E3 es el que sale de la pantalla, ¿sí? Y el sistema de referencia E2, pues está hacia arriba. Si se fijan, la persona giró. Ahora el sistema de referencia que sale en la pantalla es E1, ¿ok? En la segunda imagen, en esta. ¿Sí? Y ahí está el ángulo. Aquí, cosa importante, siempre acuérdense en cuestión de los ángulos. Un ángulo va a ser positivo cuando gire en contra de las manecillas del reloj. Un ángulo va a ser negativo cuando se mueva o gire o se esté abriendo a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, analícenlo, vean qué es lo que necesitan ustedes obtener, qué información requieren para poder encontrar precisamente el momento del momento alrededor del centro de masa de ese hombre. Entonces ustedes observen, hagan la propuesta de sus ecuaciones, qué es lo que ustedes necesitan, de dónde van a partir para entonces poder tener ese modelado. ¿Ok? Entonces, bien, el modelado de este ejercicio, sus propuestas, las necesitan subir la fotografía de lo que ustedes hagan o propongan para este ejercicio, las necesitan subir a más tardar el día de mañana viernes, ¿ok? Ahí ahorita va a estar en Didactic el espacio para que suban la foto del resultado de sus propuestas, ¿sí? Bien, y luego ya en la siguiente clase analizaremos cuál sería la solución o cómo se puede resolver el problema. Ok, entonces bien, hasta aquí dejo la sesión del día de hoy.